Bueno, pues estamos en esta serie de El Guardián y ha sido precioso, ha sido una serie muy inspiradora. Esta torre, esta vigía que está ahí siempre me inspiró desde que la vi la primera vez, y la verdad es que me gusta mucho lo que nos enseña. Es Dios que ve. Mi vida tiene un gran testigo, con T mayúscula. Dios que ve lo que nadie ve. Dios que escucha lo que nadie escucha. Es un Dios que sabe. Es un Dios que me conoce. Es el Dios que me dio el alma. Es el Dios que me hizo este cerebro, esta mente. Que Dios me ve. ¿De qué me llena el corazón? Y es que hay personas que entran a una habitación y traen paz. ¿Conocen a alguien? ¿Verdad que sí? Hay personas que se acercan a nosotros y son un respiro. Hay maestros quizás que si llegan al examen me ponen muy nerviosa, pero hay maestros que al estar presentes me dan la tranquilidad que necesito para que yo pueda fluir. Que Dios esté ahí arriba y me vea, me llena de paz, me llena de tranquilidad, me llena de gozo. Amén. Bueno, pues en esta vida en donde tenemos un guardián, en donde sabemos que Dios es nuestro guardador, que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, que Él guarda nuestra alma, que Él guarda todo lo que tenga que ver con nosotros, tenemos que estar como su pueblo listos para responder. Hay cosas que Dios hace y solo Él hace, pero hay asuntos que solo el ser humano está llamados a hacer. Y de eso el Señor quiere hablar hoy con nosotros. Y quiero que nos traslademos al libro de Números. Es un libro muy bonito. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Es un libro precioso y quiero darles, antes de entrar a esta historia, un poquito de contexto de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Cuando leemos la Biblia, sobre todo cuando leemos libros históricos, tenemos la oportunidad de ver dos cosas. Número uno, cómo se conduce el ser humano. Número dos, ¿qué es lo que hace Dios? Número uno, cómo se conduce el ser humano. Número dos, cómo se conduce Dios. Ese testigo, ese guardián que está viendo y observando lo más profundo de mi corazón. Por eso la oración es tan hermosa. ¿Sabes? La oración es la conversación más honesta que tiene cualquier ser humano. No por voluntad propia. Es que mira con quién estoy hablando. No importa lo que diga. Él sabe la verdad. Es que no importa lo que diga. La oración es un lugar seguro. Seguro que Dios sabe qué significa verdaderamente lo que le estoy diciendo. La oración es un lugar seguro. ¿Qué otro interlocutor tiene esa posibilidad? Nadie. Eso solo sucede con Dios. Y si estás empezando en este caminar con Dios y me dices, yo en realidad no sé cómo orar, o si llevas ya mucho tiempo y piensas, yo no sé cómo orar, yo te digo, haz como hacen los bebés, balbucea, di lo que te salga, porque Él sabe exactamente lo que tu corazón quiere decir. Él sabe exactamente lo que está dentro. Así que balbucea, que eso también es orar, decirle, Señor, yo quiero hablar contigo siempre, pero yo no sé ni qué decirte. Ya estás orando. Ya estás orando. Y ahí la conversación fluye. Bueno, quiero que nos ubiquemos como pueblo de Israel, que había estado esclavo y cautivo en la nación de Egipto. ¿Nos ubicamos ahí? Mucho como nosotros, como un pueblo que había estado esclavo y cautivo bajo el gobierno de algo más grande que nosotros. Ese pueblo había sido libertado con la mano poderosa de Dios. Es uno de los milagros más impresionantes que la Biblia nos narra. Cómo es que Dios, a través de 10 plagas, está obrando la liberación de su pueblo, y luego, estando frente al mar, entre la espada y la pared, entre el mar y el desierto, Dios dice la orden: Moisés, levanta aquella vara, y el mar se abre. Y cuando pensamos en nuestra propia vida, hemos visto cómo Dios también nos ha sacado de nuestras esclavitudes. Alza su voz
abre mares para nosotros, abre circunstancias para nosotros y de repente nos vemos caminando en seco. Ahora imagínate que tú eres una familia, imagínate que vas ahí con tu familia caminando, corriendo, digo yo. O sea, yo ni siquiera me alcanzo a pensar cómo habría podido ser eso. ¿Qué hubiera llevado? Dice que el pueblo de Israel también llevaba sus cosas. ¿Qué llevamos? ¿Qué estarían viendo a la par de cada ola? ¿Se imaginan que iba un niño pequeñito de esos que quiero tocar? ¿Sí o no? ¿Podría ser cierto o no? O el abuelito de yo no me voy, yo no me quito de aquí, aquí me quiero quedar. ¿Se imaginan lo que pasaba por la mente, por el alma humana? O sea, estábamos atravesando un desierto. Dios hace pacto con ellos, les explica cómo debiera ser su vida. Les dice, bienvenidos a un nuevo comienzo, a un nuevo camino. Y vamos a ver que algo nuevo empieza a aparecer en nuestra vida. Pero pónganse a pensar un momentito. Estar en medio de un milagro de esa magnitud. Estar en medio de pasar de ser esclavos a ser libres. Estar en medio de pasar de obscuridad a la luz. Estar en medio de pasar de ser muertos a vivos. Eso es ese milagro. Y nosotros hemos estado ahí, ¿sí o no? ¿Qué podría pasar mal después de esa intervención de Dios? Después de esa gloria de Dios manifestada, después de lo que Dios ha dicho, después de sus promesas, después de que nos dio la ley allá en el Sinaí, donde todo el mundo estaba sentadito, un niño lloraba. Chale, ya vieron. Y todos escuchamos la voz de Dios ordenando nuestra vida y diciendo algo nuevo viene. Hay para ustedes una tierra que fluye leche y miel. Todo estaba puesto para empezar aquel viaje maravilloso. Habían visto la mano de Dios, habían visto el mar abrirse, habían visto la misericordia de Dios, habían escuchado su ley, habían escuchado sus promesas. Yo me pregunto, ¿qué podría salir mal? Y quiero que me acompañes a Números. Vamos a empezar mejor por Proverbios. Vamos a Proverbios porque esto nos va a preparar para lo que viene. Lo queremos leer en dos versiones. La primera dice así, es Proverbios 4:23. Porque no solo el cuerpo iba en aquel desierto, no solo la historia que había pasado. Es que el ser humano tiene esto, tiene un corazón. Y si algo, recuerdan que empezamos diciendo, hay cosas que yo debo guardar y que la Biblia me dice, guárdate tú. Esto es lo que tú tienes que guardar. Y dice la Biblia, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Guarda tu corazón, dice otras versiones, porque este determina el rumbo de tu vida. Vaya si no tengo que guardar mi corazón. Vamos a la siguiente versión a ver lo que dice. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? Para el pueblo de Dios, cuando Salomón escribió ese versículo, la palabra corazón implicaba el alma. Si me puedes poner la imagen, por favor. La imagen del triángulo. Ahí está acá, ahí está. Bueno, básicamente se representa el alma. Ahí está el yo. Y en el alma, en ese corazón, en lo que Salomón dice, oye, guarda tu corazón, básicamente está diciendo, guárdate de tus sentimientos, guarda lo que sientes, guárdate de tus pensamientos. Guarda de eso que piensas que es tu inteligencia. Guárdate de todo lo que pasa por tu cabeza, porque un detallito, no todo lo que pasa por tu cabeza es verdad. No es así. Los sentimientos no son fuente de la verdad, son referenciales, pero no son fuente de la verdad. Así que en el alma está lo que siento, lo que pienso, para luego pasar a lo que hago. Y esa es la explicación breve de la conducta humana. Todo eso nos afecta y la Biblia me dice, guárdate de eso.
Guárdate de lo que está pasando en tu corazón. Guarda de lo que estás interpretando en tus emociones. Guarda de lo que se ha convertido en un sentimiento. Guárdate de lo que estás pensando. No te apoyes en tu propia inteligencia, porque así vas a guardar finalmente lo que haces. Porque el corazón y el alma, dice, determina el rumbo de tu vida. ¿Sabes? Nuestra alma en este nuevo caminar en Cristo tiene que sujetarse, porque no será ella quien determine el rumbo de mi vida. Es Dios que determina el rumbo de mi vida. Y eso yo lo tengo que decir a mi alma. Pensamientos, solo eres eso. Emociones, solo eres eso. No eres tú quien me dirige. No son mis ideas ni mis opiniones las que me dirigen. Yo ya tengo un guardián que dirige mi vida en pasos seguros, y no soy yo. Y no soy yo. Amén. Pues iba toda esta gente, estas familias, el niño que lloraba, todo el mundo, iban cargados incluso de las riquezas de los egipcios. Y vamos a Números 10, porque este libro te relata todo lo que pasó en aquel desierto. Para llegar a la tierra prometida habría que afrontarse ciertos desiertos y batallas que se tenían que librar. Vamos a Números 10, 33 y 34. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días. ¿En dónde iba el arca? Adelante. ¿Qué estaba haciendo el arca? Buscándoles un lugar donde descansar. Esta es la novedad de vida en Dios, que tú ya no tienes que ir adelante, sino si pones al Señor adelante, el caos de la vida se ordena. Si Dios no está adelante, todo es caos. Pero si Dios va al frente, no hay caos que valga. Caos en la mente, caos en las emociones, caos en los recuerdos. El asunto es que el arca de Dios iba adelante. Iba haciendo lo que siempre busca, su presencia, buscándoles un lugar donde descansar. Esto era nuevo para ellos. ¿Sabes por qué? Porque eran esclavos. Y los esclavos no podían elegir cuándo descansar. Y la vida de libertad incluye descanso en el Señor. Versículo 34, la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Ellos iban con una certeza: Dios va con nosotros. Amén. ¿Cuántos caminamos en esa certeza? Dios va conmigo. Lo primero que tenemos que guardar en nuestra vida es el orden nuevo que Dios ha puesto en ella. Quiero que me pongan por favor la imagen del tabernáculo. El pueblo de Israel iba a vivir de una manera diferente. Dios nos enseña a vivir en orden, y eso era una novedad. Necesitamos guardar el orden de Dios, pero quiero que mires algo en esta escena. Ahí estaban las tribus ordenadas en orden. Nadie se ponía donde ellos querían, sino donde Dios decía. Pero en el centro estaba el tabernáculo. Este pueblo que había fallado ya antes tenía a Dios viviendo con ellos, no como nosotros. Dios no vive con nosotros, Dios vive en nosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero hay algo que no ha cambiado. Que el arca del Señor estuviera al centro era el nuevo orden de la vida, y ese orden había que guardarlo. La centralidad de tu vida, la centralidad de tus pensamientos, la centralidad de tu mundo emocional, la centralidad de tus decisiones, la centralidad de tu descanso, la centralidad en medio de la adversidad. Dios al centro, Dios adelante. Dios al centro, Dios adelante. Esta era la nueva forma de vivir. Habían visto la mano de Dios, su vida había sido ordenada por Él. Vuelvo a preguntarme, ¿qué podría salir mal? ¿De qué deberían guardarse? Miremos lo primero. Estoy leyendo capítulo 10, capítulo 11. Versículo 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad
a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Guardarnos de la queja. Yo no sé si te has dado cuenta de cuánto de nuestra conversación diaria es queja. ¿Te das cuenta? Guardarnos de la queja. Estudios comprueban que una forma fácil de perder fuerza corporal y mental es quejarte. Ahora te voy a decir algo. Hay quejas que proceden. Hay quejas que proceden y se dan delante de Dios. Y hay libros completos de la Biblia que nos pueden enseñar quejas legítimas que se pueden dar delante de Dios. Pero esta queja no era esa. Era una queja fuera de lugar porque la queja era contra el Señor. Miremos un poquito atrás. El mismo Dios que nos acaba de libertar. El mismo Dios que nos acaba de abrir el mar. Mi corazón, ese corazón que Salomón me dice, guárdate de ese corazón, guárdate de ese corazón. Ese corazón se quejó del Señor. Versículo 4. El populacho. ¿A qué se le llama en la Biblia el populacho? Dice que dentro de este populacho, y ya vamos a ver qué dice, es fea la palabra, ¿verdad? Pero así dice. Dentro de este populacho había gente que ni siquiera era del pueblo de Israel, pero se vino con ellos. Guárdate de ciertos vínculos. De verdad. Es decir, el evangelio no discrimina a nadie. Por supuesto que no. Pero tienes que aprender a guardar tu corazón, guardar tus oídos, guardarte de conversaciones. Hay algo en nuestro cerebro que se llama neuronas espejo. Y eso lo que hace es que el ser humano por naturaleza va a imitar. ¿Ustedes han visto a los bebés en esta iglesia? Cuando de repente empiezan así. Pero han visto otros bebés en otros ambientes. Guárdate de eso. Dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. El corazón. Y sus deseos insaciables. Y también los israelitas, escucha lo que dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Mira pues, el ser humano es así. Me quejo porque no tengo que comer y cuando tengo, me quejo porque no tengo hambre. Guardar el corazón. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién nos dará carne para comer? Oye, ¿no es el mismo Dios que acaba de abrir el mar? ¿No es el mismo Dios que acaba de rescatarte de la esclavitud? ¿Acaso no es Él? ¿Cuánto habrá pasado desde que salieron de Egipto hasta este tiempo? Yo te digo, 1 año y 1 mes. Y al corazón se le puede olvidar. 13 meses después del Éxodo, 11 meses después de recibir las instrucciones en el Sinaí. Un deseo insaciable. Y luego dice, pero ahora no tenemos apetito. Y mira esto, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y quiero decirte algo, guardémonos de nuestros deseos. El deseo puede desviar nuestro corazón. ¿Te acuerdas lo que hizo en Judas? Judas en algún momento preguntó, ¿qué me dan? Y les entrego a Jesús. ¿Qué me dan? Y les entrego a Jesús. Porque el mismo corazón que ha sido libertado, que ha sido redimido, podría entrar en negociaciones. ¿Por qué? Llevando en el corazón deseos insaciables. Porque mi alma todavía no ha encontrado en Dios su plenitud. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Por otro lado, ¿qué significa el maná? ¿De qué me tengo que guardar? Escuchen esto, guardarnos de la prisa en el día a día. ¿Qué tiene que ver ese maná? Bueno, el maná era el entrenamiento de Dios para enseñarnos a vivir en otro ritmo.
El maná tenía como características que tú lo tenías que salir a traer día con día. Y no podías guardar para mañana. Porque si tú guardabas para mañana, ponías tu fe y ponías tu futuro en manos de la provisión y no del proveedor. Lo que te quiero decir es que lo que Dios diga, como Él lo diga, de la manera que lo diga, te está haciendo bien. Que lo que estamos viviendo en manos de Dios nos está haciendo bien. Que el maná era un entrenamiento para aprender a vivir como Jesús nos enseñaría un día a la vez. ¿Tú sabes cuánto perdemos por vivir a prisa? ¿Tú sabes cuánto perdemos? ¿Cuánto padece el corazón? ¿Cuánta ansiedad se da? ¿Cuántos ataques de pánico? ¿Cuánta confusión en la cabeza? Porque nuestras agendas están a prisa. Cuando la agenda está demasiado llena, yo sé que Dios no está al centro. Porque cuando Dios está al centro, todo se ordena. Este maná era una lección, pero también era el fruto del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios. Quiero que pienses algo. Antes del Señor, ellos tenían que trabajar arduamente y sin descanso por su provisión. Ahora la provisión venía de manos de Dios. Y tú ves un pueblo diciendo, solo maná tengo. Guardemos nuestro corazón del menosprecio, de menospreciar lo que Dios está haciendo por y para nosotros. Confía que lo que Dios está haciendo en tu vida es lo mejor para ti, que Él te está entrenando y capacitando en esta novedad de vida, que Él es el guardián de nuestras vidas y nos pide que guardemos el corazón de todo eso que llevamos ahí adentro y que aparece ahí en el desierto, que aparece ahí en el día a día. Guardarnos del menosprecio y aprender a vivir en la provisión de Dios que nos enseña un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. ¿Sabes por qué? Porque ese es el ritmo de la fe. Hoy creo en ti, confío en ti, recibo esta provisión. Mañana creo en ti, confío en ti, recibo esta provisión. Pasado mañana creo en ti, confío en ti, recibo esta provisión. Y enséñale a tus hijos que así se vive. Para no meternos en esta prisa, inmediatez innecesaria que hace que padezcamos. Guardarnos de menospreciar lo que Dios está haciendo y guardarnos de esos deseos. Vamos al versículo 34, por favor. Al 19. Fíjate que a veces cuando insistimos y oramos desde nuestros propios deseos, algo terrible es que Dios nos lo conceda. Es como cuando un niño insiste y los papás le dicen, bueno, haz lo que querrás. Bueno, hay otras versiones de llorar, ¿querés? Llorar. Escuchen este versículo. Les voy a leer un pedacito del versículo anterior. Moisés va a hablar con Dios. Y es como que Dios dijera, ¿qué es lo que están pidiendo? Carne. Pues carne van a tener. Cuando Dios habla así, nos tiene que recorrer un frío en la espalda. Es que yo quiero esta relación. Es que yo quiero de esta forma. Es que yo quiero este trabajo. Es que yo quiero esta puerta abierta. Es que yo quiero. Y la centralidad se vuelve el deseo. Y de pronto, algunas veces el Señor dice, ¿esta relación querés? ¿Este trabajo? Es que me quiero ir. Vamos pues, escuchen esto. Versículo, creo que es uno de los versículos más duros de la Biblia, versículo 19. Dios le dice a Moisés, mira, van a comer. Pero no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor, que está entre ustedes. Y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? De eso tenemos que guardarnos. De quejarnos de Dios. De menospreciar lo que Él está haciendo.
de pasar por alto las lecciones de vida que Él nos está dando, de hacer la centralidad de mi vida, mis deseos de nuevo. Oye, confía en que Dios te está haciendo bien. Y eso va a llenar nuestra alma de la paz que nos enseñaba Rodri. Va a llenar nuestra alma que no soy yo con mi propia vida en mis manos. Es mi vida rendida y guardada en las manos de un Dios que me ama. En las manos de un Dios que sabe, en las manos del Dios que me guarda, que me cuida. ¿Sabes? Esto le tiene que decir a tu corazón: lo que sale, así está bien. Lo que no sale, así está bien. Quien se queda, así está bien. Si alguien se va, así está bien. Y que nuestra alma empiece a obtener confianza, fe de que Dios nos está haciendo bien con todo. ¿Por qué salimos de Egipto? Quiero decir algo acá. Guárdate tus recuerdos. ¿Se dan cuenta que esta gente hablaba de una historia que en realidad no era cierta? La mente es así. Empezamos a hablar de lugares donde sufríamos, como que nos iba de lo lindo. Y por eso queremos regresar a lugares de donde Dios ya nos ha sacado. Hablamos de asuntos que vivimos y nos esclavizan, pero hablamos de ellos romantizándolas. Yo no sé de qué puerros estarán hablando. ¿De qué puerros estarán hablando? Qué buena expresión. ¿De qué puerros? ¿De qué cebollas estarán hablando? Cuando yo extraño algo en lo que Dios no está, ¿yo qué cebollas extraño? Y saben, esto atraviesa muchas cosas de la vida, muchos asuntos de la vida. Rinde tu mente al Señor, porque tus recuerdos no son confiables. La mente recuerda lo que quiere y lo que puede. Y lo que estamos viendo en la palabra es un ejemplo de recuerdos distorsionados. No dejes que el diablo te engañe, haciéndote extrañar aquellos lugares de donde Dios ya te sacó. No dejes que el diablo te engañe, pretendiendo que hay una vida sin Cristo adentro. A ver, es que yo extraño mi vida anterior. ¿Cuál vida anterior si estabas muerto? Es que yo extraño, o sea, si estábamos muertos, pasamos de muerte a vida. Es que todo me era claro. ¿Cuál claro? Éramos tinieblas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tanta claridad. Pero Dios nos está instruyendo en esta novedad de vida. Y Dios va a caminar contigo y conmigo hasta que nos quede claro, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es un Dios que jamás ha abandonado a este pueblo. Miren, ya le habían sido infiel. Moisés no había terminado de traer los 10 mandamientos y aquellos ya habían roto los primeros 2, igualito que tú y yo. O sea, Moisés no había bajado del monte. Iba a decir, miren, esto es lo primero: no tendrás dioses y el becerro. No te inclinarás a ellos y todos hincados. Y ese Dios, cuando eso pasó, ¿saben qué dijo? Se acabó. Me vengo a vivir con ustedes. Eso es amor. Y me vengo a vivir al centro. Pero ¿saben qué? Lo mismo fue con nuestra vida. Ya no se podía más. Y un día Dios dijo, se acabó. Pero no me voy a venir a vivir contigo. Me voy a venir a vivir en ti. Al centro de tu vida, al centro de tu existencia. Guarda tu corazón. Guarda ese orden, que Dios siempre esté en el centro, que Dios siempre vaya adelante. Guardémonos de la queja. Guardémonos de los deseos. Guardémonos de recuerdos. Pienso en la mujer de Lot, extrañando el lugar que acabaría con ella. Oye, Dios nos tiene que estar hablando. De pronto extrañamos lugares y situaciones de las que Dios nos sacó, porque ahí íbamos a morir.
Que el corazón esté quieto y diga, no regreses, no regreses. Aprende a ser fiel. Dios te está enseñando cómo. Dios te está enseñando cómo. Y al no poder salir su corazón de la situación, escucha lo que pasa con la mujer de Lot. Dios literal baja con un ángel, la toma a ella y a su esposo de la mano. Les dice, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ella había salido del lugar, pero el lugar no había salido de ella. Y cuando el lugar no ha salido de nuestro corazón, uno voltea a ver y empieza a suspirar por un lugar donde íbamos a morir. Que Dios saque hoy de nuestro corazón lo que tiene que salir. Él ya nos sacó, pero hay algo en nuestro corazón que tiene que salir. ¿Me doy a entender? Dios ya la había sacado a ella, pero ese lugar habitaba en su corazón. Y cuando yo veo al pueblo de Israel diciendo, ay, los pepinos, los melones, es que se nos olvidó que éramos esclavos. ¿Saben qué parece? Si yo no conociera la historia, si yo solo leyera Números 11, yo digo, pobres, tenían una buena vida. Mírelos ahora, van al grupo, van al discipulado, van a EDL. Léete lo anterior. ¿Cuál buena vida sin Cristo? Eso no existe. Buena vida sin Cristo es una oración que no deberíamos hacer. Y miren la reacción de Dios, pues ahora comen carne. Pero la Biblia dice, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Sabes por qué? Porque guardar el corazón implica que lo guardemos. Versículo 34. No, si ustedes leen del 21 al otro, olvídense. Esto es una corrección de un Padre amoroso que no nos va a dejar donde nos encuentra. Nunca. Dios nos ama. Dios nos ama impresionantemente. Por eso no nos va a dejar igual. Por eso su palabra saca a flote lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué había detrás de esa conducta? ¿Qué había detrás de esa queja? ¿Qué había detrás de esos recuerdos distorsionados? ¿Qué había detrás de ese menosprecio al maná de Dios? Versículo 34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataava, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Cuando el corazón no entiende que Dios es el proveedor de todo en la vida, que su providencia es la que va a llenar la sed que tenga, el hambre que tenga. Su providencia llena mis pensamientos. Su providencia llena mi corazón. Su providencia llena los vacíos. Su providencia llena las ausencias. Su providencia llena a las cenas. Su providencia lo llena todo. Pero cuando mi corazón se olvida de ese Jehová Jireh, que lo primero que proveyó fue salvación y libertad, mi corazón se vuelve codicioso. Y de eso soy yo quien me tengo que guardar. ¿Qué había en todo este asunto? Pues había codicia. No me conformo, no es suficiente con lo que Dios me da. Eso solo tiene una palabra de descripción. Eso es desconfianza. Y es opuesto a la vida de fe. Oye, el Señor ya nos hizo libres. El Señor nos sacó de Egipto. Pero necesitamos rendir el Egipto que todavía llevamos dentro, que nos hace suspirar por todo lo que no es Dios, que nos sigue diciendo al alma que hay una fuente que lo llena todo y que no es Él. ¿Y cómo sabemos que eso pasa con nuestro corazón? Porque están todas estas. Vamos al 12, 1 y 2. Sigue el asunto. ¿Se recuerdan la pregunta del principio? ¿Qué podría salir mal? Pues nosotros. Todo esto. Versículo 12. Todo esto pasó mientras ellos caminaban en el desierto. Pero ¿saben qué nunca se fue de ahí? La presencia de Dios. Versículo 12. Entonces Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, que es una raza, con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron,
Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante de Moisés. ¿No ha hablado también mediante de nosotros? Mira, cuando nuestro pensamiento no persevera en Dios, empieza a perseverar en detalles que nada que ver. Uno no tiene nada que decir, pero a uno le entra el asunto nacionalista de ella es extranjera. ¿Tú ves cómo es nuestro corazón y cómo se puede extraviar nuestra mente? Y eso nos corresponde a nosotros guardarlo. Ahora, dice que el cerebro, para que la mente haga todas sus funciones, necesita contenido. ¿Escuchas? El cerebro necesita contenido. Hoy es como que el Señor nos preguntara, ¿de dónde sacas tu contenido? Esas palabras que ingresan en nosotros, esas opiniones, esas noticias, esas irrelevancias, ¿de dónde las sacas? ¿De dónde sacamos ese contenido? Y número 2, donde dice, ¿acaso el Señor solo habla por él? A mí también me habla Dios. Y eso es orgullo. Y Dios y orgullo nunca van juntos. Dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios. ¿Y sabes qué resistir a alguien? Para poder resistir a alguien, no es que les da la espalda. No. Fíjate, no es te doy la espalda. No, es me pongo enfrente. Para resistirme, tiene que estar frente a mí, ya no a mi lado. Y ponerse y decir, hasta aquí llegas. Guardemos nuestro corazón de todo orgullo, de pensar que fuimos muy buenos al pasar aquel mar, que corrimos y caminamos, que lo hicimos bien, que tenemos derecho a quejarnos ahora y a exigir lo que antes solo podíamos conseguir con arduo trabajo. La murmuración. Híjole. Dile como quieras. Murmuración, chismes, pasar un dato para que alguien ore, pero esa no es la intención del corazón. O sea, a veces pasas un dato para que alguien ore y Dios conoce esa intención, pero el que lo está viendo todo, ¿sabe por qué decimos lo que decimos? ¿Frente a quién lo decimos? ¿Para qué lo decimos? El Señor me enseñó esto hace poco y fue muy duro. Un día yo estaba muy triste. Me sentía triste. ¿Has estado ahí? Triste y solo, sintiéndote así. Pero como ya sé que no todo lo que pasa ni por mis emociones ni por mis pensamientos es cierto, pero ese día pues lo creí. Y yo le decía al Señor, le dije, entre otras cosas que dije mal, pero Dios no me malinterpreta, pero le dije cosas maldichas al Señor, pero al final es como que yo le dijera, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que tú no tienes carne. No tienes carne y por lo tanto no me puedes venir a dar un abrazo. Yo lloraba, yo estaba en el carro y estaba llorando. Y la verdad es que ahorita, Señor, o sea, yo sé, pero mira, esta carne mía, ¿qué pide? Otra carne. Este abrazo que se siente, ¿les ha pasado un poco de...? Y entonces vengo y sigo diciendo, le digo, Señor, o sea, le digo, lo que quiero decir es que no tenés cuerpo. ¿Y ellos? Ellos son mi cuerpo. ¿Te has puesto a pensar que somos el cuerpo de Cristo? ¿Y sabes qué hace murmurar? Mutila el cuerpo de Cristo. Hiere el cuerpo de Cristo. Guardemos nuestro corazón y nuestra boca de herir el cuerpo del Señor, de mutilar el cuerpo del Señor. Es guarda tu boca, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guárdate de la queja, guárdate de la murmuración. Esto me toca a mí. Porque el Señor no pasó por alto esto. Último punto. Número
Números 13 del 27 al 28, nos tenemos que guardar de otras voces que no sean la voz de Dios. Cuando yo murmuro, me tengo que guardar de mi propia voz. Cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy sintiendo, me tengo que guardar de mi propia voz. Guárdate de ti mismo, pero ojo, hay otras voces que no entienden, que no conocen, que también pueden venir. Ustedes conocen la historia. Dios es fiel y dijo, hay una tierra que fluye leche y miel. A ver, quiero 12 espías. Quiero que vayan a reconocer lo que yo les voy a dar. Quiero de estos hombres que van a tomar la delantera y van a ir a ver lo que yo estoy diciendo. Quiero que tengan la primera probadita de lo que yo les estoy prometiendo. Y fueron 12 hombres. Pero dice la Biblia que 10 de ellos vinieron con un informe terrible. Leamos qué dice, 27 y 28. Dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Escucha esto. Ciertamente mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Aquí está la prueba. Lo que Dios dijo es cierto. Pero solo hay un detalle. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allá a los descendientes de Anac. Cuando no estamos alineados a hablar como Dios habla, cuando nuestras palabras están influidas por las circunstancias, por otras voces, por otras perspectivas, porque sabrás que en Cristo uno habla cosas que para otros son incoherencia, o como decía el apóstol Pablo, para otros son locura. Miremos que hubo 2 hombres diferentes, versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Quiero que te pongas de pie. Dice la Biblia que Caleb tenía un espíritu distinto. Y ese espíritu distinto viene como resultado de una vida rendida al Señor, de una mente rendida al Señor, de una boca guardada, de unas voces que no dejamos que pasen y afecten lo que Dios ha dicho. Quiero recordarte y recordarnos que la voz que determina nuestro destino es la de Dios. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque las voces que escuchamos pueden contaminar nuestra fe. Guárdate de otras voces. Oye, si Dios ya te trajo acá, enfócate en escuchar su voz. Y que el Señor nos dé esta fe de Caleb. ¿Por qué? ¿Caleb confiaba mucho en él? No, la Biblia no dice eso. Caleb sabía que lo que Dios decía, él lo hará. Y mi alma tiene que saber, tu voz te puede decir algo. Las voces de otros te pueden decir algo. Pero la voz que determina tu destino es la de Dios. La voz que determina tu vida es la de Dios. La voz que dirige tu camino es la de Dios. Así que cuidado, guárdate de los malos informes. Si tus informes, si tu narrativa, si lo que dices de la vida es mala, estás viendo el lugar equivocado. Esto pasa en la vida de personas que atravesaron el Mar Rojo. Eso quiere decir que nos puede pasar a todos. Ahora te quiero decir algo. Esta historia no termina ahí. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Esta historia termina en Deuteronomio. El Señor habló con esta gente porque ellos decían, no vayamos. Nos vamos a morir ahí en el desierto y se van a morir nuestros hijos. Y el Señor les habla y le dice, no. Tú no vas a entrar por estas palabras que hiciste. Pero con tus hijos no te metas, porque tus hijos no son tus hijos son míos. Ellos iban a pasar. Y dice la Biblia que todos los menores de 20 años pasaron al otro lado. Y qué lindo, porque esto quiere decir que la voz de tus padres no determina tu destino. ¿O no? Que el destino lo determina el Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque los padres podemos estar equivocados, podemos estar viendo a otro lado.
¿Qué voz te está sacando de la fe? ¿Qué voz te está sacando del camino? ¿Qué voz? Vamos a volver a la voz de Dios. La voz que un día dijo: hasta aquí te voy a sacar de Egipto. Y ahora nos toca decir: Señor, saca a Egipto de mí. Saca a Egipto de mí. Y sabes, que el Señor empiece a trabajar en nosotros, porque quizás nos hemos quejado, hemos querido regresar a un lugar de donde Dios nos ha libertado, a una forma de vida que solo nos aprisionaba y traía tristeza a nuestra vida. No te dejes engañar. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus razonamientos, porque esto termina con un pueblo diferente. Un Moisés en la llanura, con todos esos hijos, toda esa generación distinta, y 2 hombres, Caleb y Josué. Josué lideraría al pueblo en esta novedad de vida. Y Caleb diría: aún en su edad madura me siento con la fuerza de hace mucho tiempo. Porque la fuerza de su cuerpo tenía que ver con a quién estaba viendo. Hasta nuestros cuerpos son revestidos de una fuerza distinta. Tu mente es revestida de una fuerza distinta, de una claridad. Tus emociones son revestidas de una claridad distinta, de una calma que viene de oír la única voz que puede redirigir tu destino. Así que solo piensan que está Moisés y un nuevo pueblo repitiendo lo mismo. La palabra de Dios no cambia. Hay una tierra que fluye leche y miel, y vamos a ir y la vamos a conquistar, porque Dios así lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo cumple. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a ver el primer capítulo de Deuteronomio, yo trato de imaginarme a la gente. Ahí iba el bebito, el niño que dijo: quiero tocar. Los jovencitos, y estaban frente a un nuevo desafío. Crean. Aprendan a ser fieles. Cree. Lo que Dios diga, eso es. Lo que Dios hace, eso es. El maná del día, eso es. La respuesta que viene, eso es. Escucha, Dios te está hablando. Guarda tu corazón. Levanta ahí tus manos. Padre, venimos a guardar nuestro corazón. Queremos en tu presencia, Señor, rendir nuestras vidas. Rendir, Señor, todo aquello que está pasando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Padre, trabaja conmigo, que estoy rendida, Señor. Gracias porque un día me sacaste de Egipto. Gracias porque has traído esta libertad a tu pueblo. Ahora, Señor, enséñame cómo es ser libre. Enséñame a caminar en ese nuevo orden. Señor, yo vengo a pedirte que nuevamente seas tú el centro de mi vida, porque tengo una nueva identidad. Yo solo sé que soy tu hijo, que tú eres mi padre. Que eso se selle hoy en nuestros corazones, Señor, y ponga raya nuestros deseos, nuestro ego. En el nombre de Jesús venimos a rendirnos a ti, que te ha quitado la paz, que te está haciendo tambalear, que te ha robado la fe. ¿La voz de quién? ¿Qué circunstancias? Pero también, ¿qué actitudes del corazón? ¿De qué nos hemos quejado? ¿Qué hemos hecho con el cuerpo de Cristo? ¿Qué ha hablado nuestra boca? Nuestra boca habla mucho cuando olvida lo que Dios ha dicho. Rinde ahí tu corazón delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos vas a enseñar a caminar libremente. Y es que quiero que escuches esto. Si uno ha pasado durante mucho tiempo preso en una cárcel, el salir de ahí requiere un nuevo aprendizaje, requiere nuevas formas de hablar, requiere nuevas formas de sentir, requiere nuevas formas de pensar, requiere ser entrenado, porque un esclavo no sabe cómo ser libre.
Pero Dios nos enseña. Dios liberta el pensamiento, entrena nuestros pensamientos. Enséñale a mi corazón cómo sentir, Señor. Enséñale a mi mente cómo funcionar. Es que el orden de Dios nos permite funcionar de maneras diferentes. El orden de Dios facilita la vida. El orden de Dios nos trae identidad. ¿De qué necesitamos arrepentirnos delante de Dios en este camino? Nos vino algo mejor que una tierra prometida. El Mesías prometido vino a nuestra vida. Él nos salvaría de una vez y para siempre. Él nos traería esta novedad de vida. El apóstol Pablo nos enseña. Él no solo te hace libre, Él te enseña cómo ser libre. Pero el apóstol Pablo también dice: permanece en la libertad, permanece en la libertad, permanece en la libertad. Guarda tu corazón, permanece en la libertad que Dios te ha dado. Eres su hijo, eres su hijo. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra exhorte nuestras vidas, Señor, y rendimos delante de ti todo lo que nuestro corazón necesita rendir. Todos los pensamientos que hemos tenido que no son tuyos ni están alrededor de ti. Que tu presencia inunde, llene. No te dejes engañar, iglesia. Guarda tu corazón, guarda tu boca, guarda de ciertos vínculos, guárdate de regresar, guárdate de falsos recuerdos, guárdate de falsos recuerdos, guárdate de distorsiones en tu mente, suspirando por lo que te hace daño. Guárdate de otras voces, porque recuerda que tú eres su hijo. Tú eres su hijo, esa es tu nueva identidad. A partir de ahí caminamos. Eres su hijo, eres su hijo. Que tu palabra, Señor, atraviese nuestras vidas. Yo te quiero pedir, antes de irte, si tú no conoces a este Señor que es el guardián de la vida y que te enseña otra manera de vivir, si has sentido que tú no has atravesado ese mar para un nuevo futuro y un nuevo destino, queremos decirte que la puerta está abierta para todos y que lo único que puedes hacer es hablar con Dios y decirle: te necesito. Puedes hacerlo con nosotros hoy. Te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te abro mi vida. Entra a ella. Entra a mi corazón, entra a mis pensamientos. Sé que necesito un Salvador. Por favor, sálvame. Quiero experimentar lo que se siente, vivir sin prisa, depender de ti, de tu provisión día a día. Quiero comer el pan del cielo. Y el pan del cielo era Cristo. Quiero beber del agua de la roca. Y el agua de la roca era Cristo. Quiero conocer a Cristo. Y lo recibo como mi Señor y Salvador. Nueva identidad, hijos. Nuevo lenguaje, la fe. Nuevo destino, Cristo, Cristo, Cristo.